Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Hoy estamos en un nuevo webinar donde vamos a estar hablando acerca de los síntomas, ¿sí? Nosotros ya con anterioridad habíamos hecho un webinar donde estuvimos hablando bastante acerca de lo que significan los diferentes síntomas. Hoy vamos a profundizar un poquito más acerca de eso y por supuesto aquellas personas que tengan algún síntoma que quieran saber, que quieran profundizar, vayan comentando dentro de lo que es el chat, ¿sí? Para luego ir teniendo en cuenta esos temas y en los siguientes webinars poder profundizar, ¿sí? Así que bueno, les doy la bienvenida a todos. Veo que se han sumado varios de los alumnos de la formación de bio. Eh, Aquellos alumnos que se han sumado a la formación de bio y que están ahora dentro de lo que es el webinar, les comento que en estos encuentros vamos viendo mucho más allá del contenido que ustedes están viendo en las clases, así que son espacios para seguir aprendiendo, ¿sí? Tanto para los alumnos como para las personas que se van sumando. Bien, bueno, entonces yo les voy a pedir que en el transcurso de todo el webinar mantengamos en silencio lo que es eh, el micrófono y una vez que ya finalicemos frenamos la grabación y podemos hacer preguntas y conversar un poquito más, ¿sí? Así que bueno. Lo que voy a hacer es ir compartiendo la filmina del día de hoy y por supuesto, si están ahí en sus casas, les voy a pedir que traigan una lapicera, un cuadernito para poder ir tomando nota de algunos conceptos que vamos a ir tocando en el día de hoy, porque como sabemos, toda esta información va a ayudar a que ustedes puedan tomar conciencia de algunas cosas que ayudan a trascender esos síntomas que se están manifestando hoy en día, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir la presentación del día de hoy. Bien, para aquellos que es la primera vez que se suman, nosotros acá en Bahía Blanca, en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, se encuentra el Centro Holístico Llamatrina, donde se brindan varios cursos, talleres, pero por sobre todo nos destacamos en lo que es la formación de biodecodificación, que, como sabemos, habilita a los alumnos, una vez culminado todo su trayecto, a desempeñarse como biodecodificadores, ¿sí? Por supuesto, con certificación a nivel internacional. Ya hace más de 9 años que nos dedicamos a ofrecer la formación de biodecodificación y actualmente, ya hace unos 2 o 3 años aproximadamente, conformamos un equipo donde, bueno, se encuentran los mentores que acompañan a los alumnos, está la secretaria que también está asistiendo los procesos de los alumnos y bueno, yo me encuentro a cargo de lo que son las clases. Así que vamos a comenzar entonces, como decíamos, a profundizar un poquito acerca de los síntomas. Como sabemos, la biodecodificación lo que hace es decodifica el mensaje que se encuentra oculto detrás de un síntoma, ¿sí? ¿Y qué es el síntoma? Porque quizás algunas personas es la primera vez que tienen un acercamiento a esto. El síntoma es la manifestación inconsciente que tenemos, o sea, es la lógica de nuestra biología que se manifiesta con el objetivo de poder resolver un conflicto a nivel emocional que la persona está teniendo en ese momento de su vida, ¿sí? Entonces, para poder comprender ese mensaje, nosotros tomamos ese síntoma, ese problema que la persona está teniendo, y lo comenzamos a decodificar a través de la biodecodificación, el transgeneracional y el proyecto sentido, ¿sí? A través de estas tres vertientes, lo que vamos haciendo es profundizando,
manteniendo una escucha activa de lo que le está pasando a la persona, ¿sí? Y a través de eso comenzar a decodificar ese mensaje que trae ese síntoma. Por supuesto, ustedes encontrarán hoy en día en Internet muchísimos significados acerca de los síntomas. Tenemos de hecho el diccionario de biodecodificación que nos transmite un concepto general de el conflicto del síntoma. Pero más allá de ese concepto general que contiene el diccionario de biodecodificación, nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo que es la historia de la persona, aprender a escuchar de manera activa y de una forma neutral la vivencia de esa persona, porque a través de esas palabras que van surgiendo de la persona, nosotros vamos comprendiendo lo que vivenció para poder ayudarla a trascender esa enfermedad o esa situación que está viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado muchas veces de personas cercanas que quizás no han realizado sesiones de biodecodificación y mencionan, uy, tengo un dolor de rodilla, pero yo ya leí el diccionario de bio, así que ya lo entendí. Y simplemente con entender no es suficiente. Por eso necesitamos ir a sesión, a que un profesional atienda a la persona para que la persona comprenda en profundidad, más allá de ese significado que nos trae el diccionario, ¿sí? Porque además de la toma de conciencia es necesario reprogramar la mente y la persona tiene que empezar a actuar de un modo distinto, posicionarse de un modo distinto frente a la vida misma, ¿sí? Entonces, ningún síntoma va a ser un error, sino que es un mensaje de nuestro cuerpo que espera ser escuchado. Ese síntoma está tratando de decir algo que el ser humano todavía no hizo consciente, porque el síntoma es la resolución a algo que la persona no pudo gestionar, no pudo resolver. Entonces, cuando la persona lo hace consciente y cambia su actitud frente a eso, el síntoma ya deja de manifestarse. Siempre decimos que la biodecodificación no va a estar suplantando la medicina, ¿sí? O sea, si estamos bajo un tratamiento médico, es necesario que sigamos haciendo ese tratamiento médico que nos recetaron o que nos indicaron. Pero es bueno poder trabajarlo dentro de la sesión de biodecodificación porque lo complementamos a ese proceso de sanación. A través de la toma de conciencia, ayudamos a que ese proceso de sanación sea más rápido y al mismo tiempo que esa enfermedad, que ese síntoma, no se vuelva a manifestar nuevamente. Porque si solamente lo trabajamos desde la parte médica o con pastillas o con rehabilitación, sí, nos ayuda, pero ¿qué pasa? Podemos con posterioridad nuevamente volver a caer en la misma situación. Por eso es necesario sanarlo, ¿sí? Decimos que la medicina se encarga de lo que es curar el cuerpo, y nosotros de la biodecodificación ayudamos a sanar, porque la sanación viene más desde adentro, desde lo que es el alma, desde lo que es la conciencia, ¿sí? Entonces son dos cosas que se van a ir complementando. ¿Mm? Bien, entonces, ¿te has preguntado alguna vez por qué tu cuerpo expresa lo que sientes? ¿Sabías que detrás de cada síntoma hay una historia personal y familiar? Siempre decimos que el síntoma se va a estar activando por un conflicto que la persona vivencia, ¿sí? Pero más allá de ese conflicto actual que la persona vivenció, esa persona carga con todo un bagaje de información ancestral,
Son como pequeños archivos de la computadora que se encuentran adentro del sistema y que comienzan a aperturarse esos archivos de información a medida que la persona va vivenciando determinadas experiencias. Y no estamos hablando de experiencias cotidianas, estamos hablando de experiencias traumáticas de alto impacto, ¿sí? Entonces estos archivos se abren para poder asegurar la supervivencia de la persona frente a esa crisis. ¿Mm? Entonces, ¿qué es un síntoma desde la biodecodificación? El síntoma es una solución biológica creada por el inconsciente de la persona para poder adaptarse a un conflicto emocional no resuelto. El síntoma se manifiesta debido a que el inconsciente biológico busca asegurar la supervivencia de la persona frente a eso que está viviendo, ¿no? También el cuerpo va a estar hablando a través de ese síntoma lo que la persona está tratando de silenciar. Vieron que muchas veces en nuestros ancestros, las generaciones, los antepasados, muchas veces decían, de estas cosas no se hablan, o estas cosas lo hablan los grandes, los niños no, o no, ¿cómo vas a hablar de una infidelidad? O no te podés separar, o cuestiones así, ¿no es cierto? Que socialmente no eran aceptadas en ese entonces. Entonces, todos esos silencios que nuestros ancestros tuvieron, los silencios de traiciones, de abusos, de rechazos, de discriminación, de abandonos, ¿sí? Todas esas cuestiones que no eran bien aceptadas antiguamente quedaron silenciadas. Y como sabemos, lo que queda silenciado en algún momento es expresado a través de nuestro cuerpo y también de las generaciones siguientes, ¿sí? En nuestro cuerpo, cada órgano y cada parte de nuestro cuerpo tiene un significado. Por lo tanto, si hay un síntoma que se expresa en un determinado órgano de nuestro cuerpo, ese síntoma va a tener un mensaje en particular y va a tener un conflicto emocional, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay una persona que tiene miopía, ¿sí? La miopía, como sabemos, es la dificultad para poder enfocar y para poder ver desde lejos, ¿sí? Entonces, la miopía va a responder a un conflicto emocional de no poder ver, ¿sí? O sea, no puedo ver o no quiero ver lo que se encuentra lejos o estoy obligado a ver lo que está cerca y no lo que está lejos, ¿sí? Entonces, ese sería el conflicto emocional. Pero si nosotros nos vamos a la historia personal de esa persona que tiene miopía, podemos encontrar un caso como el que se ve acá en la pantalla, que dice, una mujer vive detrás de la casa de su suegra. Esta mujer no quiere verla a la suegra, pero la suegra siempre se encuentra o mirando por la ventana o viniendo a acercarse a donde está la persona, ¿sí? La mujer no puede gestionar esa situación. Entonces, como resolución biológica, el cuerpo resuelve activando ese programa de supervivencia para no tener que ver de lejos, ¿sí? Este es el caso de una persona que yo atendí hace mucho tiempo. La chica me comentaba que vivía en el mismo terreno eh, que su suegra, ¿sí? O sea, la suegra vivía en la casa de adelante y le cedieron parte del terreno para que eh, su hijo con ella, con la chica, puedan vivir en la casa de atrás. ¿Mm? Bueno, conformaron su familia, construyeron la casa, todo.
¿Y qué pasaba? Después, dentro de la convivencia, empezaron a haber conflictos, ¿sí? La chica que yo atendí manifestaba que no podía decirle a la suegra que no venga a cada rato o que no esté todo el tiempo controlando, porque ellos necesitaban privacidad. Ella se sentía incapaz de poner un límite porque le habían cedido parte del terreno para poder construir la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? No expresaba, no podía poner un límite, ¿sí? Se sentía controlada y al mismo tiempo ya no la estaba queriendo ver más. Entonces, frente a esa incapacidad de poder comunicar y de gestionar esa situación, la biología del cuerpo empezó a resolver ese conflicto a través de lo que es la miopía. ¿Sí? Por eso decimos que el síntoma es la resolución frente a un conflicto que la persona no está pudiendo gestionar. ¿Sí? Cuando la persona se posiciona desde otro lugar, cuando la persona aprende a comunicar, a accionar de un modo distinto, a poner límites, empieza todo a cambiar y el síntoma ya no tiene esa necesidad de expresarse. Entonces, ¿cómo se origina un síntoma? El síntoma tiene tres momentos que son claves. El primero es la situación de impacto emocional que nosotros, bueno, los alumnos que están acá presentes, que están estudiando, nosotros le decimos bioshock a esa situación de alto impacto emocional, ¿sí? Es una situación de bioshock. Esa situación de bioshock de alto impacto emocional es una situación completamente inesperada. O sea, es una situación que la persona no preveía, que cayó como si fuese un baldazo de agua fría. Es una situación completamente dramática que lo vivencia en un momento dado, en un tiempo y en un lugar que nunca más se va a olvidar, que lo transita en soledad, porque puede estar acompañada de muchas personas, de su familia, de seres queridos, pero internamente se siente transitándolo en completa soledad. Y tampoco no le encuentra una solución a esa experiencia vivenciada, ¿sí? A esto le llamamos bioshock. Además de esta situación de alto impacto que es el bioshock, el inconsciente de la persona tiene un bagaje de información, ¿sí? Un registro de información, con lo cual va a empezar a decodificar lo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? Va a empezar a percibirlo a través de la información que tiene ese cerebro. Si el cerebro de esa persona tiene adentro situaciones de abandono, tiene situaciones de violencia, tiene situaciones de escasez, con esa información que está dentro de su mente va a comprender lo que está pasando, ¿sí? Le va a otorgar un significado a eso que está pasando. Entonces, ¿qué sucede? Este registro de información, en cierto modo, es lo que rotula o etiqueta la experiencia que se está viviendo, ¿sí? Por lo tanto, para poder sanar ese síntoma es necesario trabajar con toda esa información inconsciente. Yo atiendo muchos casos donde las personas me dicen, sí, yo ya soy consciente de dónde viene lo que me está pasando. Bueno, podés ser consciente de dónde viene lo que te está pasando, pero para sanarlo hay que empezar a hacer todo un trabajo interno, ¿sí? Un trabajo interno de aprender a soltar, de valoración, de aceptación, porque sabemos que el primer paso para la sanación es la aceptación de lo que se está viviendo. Sin ese primer paso no podemos dar los siguientes. Y además de esto que veníamos diciendo del registro inconsciente y del impacto emocional, tenemos la manifestación en el cuerpo físico, ¿sí? Que recordemos, como decíamos hoy, esa manifestación es consecuencia de lo que nosotros no pudimos
gestionar y resolver. Entonces, ¿cómo este síntoma se conecta con la información ancestral? Hoy les comentaba que el síntoma se expresa producto de un acontecimiento de alto impacto que la persona no pudo gestionar. Pero ¿qué sucede? Más allá de esa experiencia de alto impacto que la persona vivenció, ¿sí? Esa situación es la que activa un programa biológico y ese programa biológico es el que viene de los ancestros, ¿sí? Nosotros heredamos programas emocionales de nuestros ancestros. Vieron que la medicina dice, esta enfermedad es genética, dice la medicina, ¿no? Por ejemplo, tenés diabetes y tu papá o tu abuelo tuvo diabetes y te dice es genético, ¿sí? En realidad, lo que se pasa no es la enfermedad, sino que se pasa el programa de información emocional como una alternativa adaptativa frente a esa situación de impacto. Los ancestros aprendieron que, por ejemplo, frente a una situación de escasez como es la guerra mundial, tenés que guardar la poca comida que tenés. ¿Sí? O sea, el ancestro estuvo en la guerra, vivió hambre, pasó hambre, entonces en la siguiente, en la siguiente generación se va a cargar con este programa, ¿sí? La siguiente generación lo que va a hacer es acumular, acumular, acumular o ahorrar, ¿sí? Por si pasa algo, ¿está? A eso le llamamos programa. Cuando inconscientemente tenemos actitudes, acciones que son condicionadas por esta información que cargamos. Un síntoma puede ser una respuesta a una historia que no vivimos, pero que llevamos dentro de nuestra memoria biológica. Este programa se activa frente a contextos donde vivenciamos un fuerte impacto emocional, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, no sé, accidentes, traiciones, situaciones de abuso, ¿sí? Todas estas situaciones de alto impacto son las que quedan registradas y siguen pasando hacia las generaciones de adelante, hasta que alguien trasciende ese programa, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una persona que es diestra, la persona es diestra y tiene ese cáncer en el pecho izquierdo. Entonces, cuando la persona es diestra y el cáncer está en el pecho izquierdo, está hablando de que hay ahí informaciones de pérdida de hijos. Es decir, que la misma persona que tiene el cáncer vivenció situaciones de pérdidas de hijos, ¿sí? Y también atrás en los ancestros pueden haber ancestros que hayan tenido pérdida de hijos, ¿sí? Para poder comprender esto de, digamos, de lo que es el cáncer, en este ejemplo que estamos dando, siempre hay que tener en cuenta lo que es la lateralidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si el cáncer en la persona diestra está en el pecho derecho, nos va a estar indicando que es un conflicto con el esposo, con la pareja o con el papá. En el caso de que sea una persona zurda, la información estaría invertida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Además de tener en cuenta esto que veníamos diciendo de la situación de impacto, de la información ancestral, también tenemos que tener en cuenta lo que es la información del proyecto sentido de la persona. Vieron que al comienzo del webinar yo les comenté que para poder decodificar nosotros nos basamos en la biodecodificación,
en el mensaje que trae ese síntoma, en el transgeneracional, que es la información de los ancestros, pero también nos enfocamos en lo que es el proyecto sentido de la persona, ¿sí? A través de esos tres pilares empezamos a decodificar la situación que la persona está viviendo, ¿sí? Digo situación porque puede ser una enfermedad, un síntoma, o puede ser, por ejemplo, problemas económicos, problemas de pareja, ¿sí? Bien, entonces, el proyecto sentido es una etapa que va desde los 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años de edad, ¿sí? Nosotros en nuestra escuela, acá en Llamatrina, siempre le decimos a los alumnos que extiendan un poquito más el parámetro del proyecto sentido hasta los 6 años de edad. ¿Por qué? Porque energéticamente el niño está muy vinculado a la mamá y todo lo que la mamá vivencia, esas emociones, son pasadas al niño y el niño lo expresa a través de síntomas. Por eso nosotros tomamos hasta los 6 años de edad, ¿sí? Bien, los deseos, los miedos y las expectativas que los padres tenían para ese hijo son programas que pasan a ese hijo, ¿sí? Entonces, supongamos que, vamos a poner un ejemplo, mamá y papá deciden tener un hijo ya de grandes para poder estar acompañados porque los otros hijos ya se fueron, se casaron, se fueron a estudiar. Entonces, desean ser nuevamente padres, ya en una edad más avanzada, para poder sentir esa compañía. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño que nace carga con un proyecto sentido de hijo bastón, es decir, de acompañar en la edad adulta a papá y a mamá. Ahora, ¿qué sucede si ese hijo, a medida que empieza a crecer, quiere viajar, quiere irse a otro lado, tiene deseo de poder conocer el mundo, pero hay algo inconsciente que lo ata a mamá y a papá? ¿Sí? Entonces, esa incoherencia interna entre el deseo de lo que quiere y lo que está programado en el inconsciente termina manifestando síntomas, ¿sí? Muchísimos síntomas que pueden ser, no sé, desde problemas digestivos hasta problemas respiratorios o hasta problemáticas en la piel, que la piel sabemos que nos trae la información de contacto. Entonces, si este hijo que carga con ese programa se aleja, se va de viaje, se va a estudiar a otro lado y internamente tiene un programa de que tiene que cuidar a mamá y a papá, va a empezar a haber conflictos en la piel, síntomas en la piel, ¿sí? Bueno, esto sería un ejemplo, hay montones de ejemplos más. Ejemplo de síntoma, los miomas, ¿sí? Nos hablan de memorias de embarazos que no llegaron a término, que no alcanzaron a culminarse, o necesidad de ser madre no cumplida, ¿sí? Entonces, cuando la mujer tiene ese deseo de ser mamá y esa expectativa no se cumple, ese deseo no se cumple, puede llegar a aparecer miomas en el útero. Tenemos algunos otros ejemplos de síntomas, por ejemplo, el cáncer, que nos habla de un conflicto muy profundo de separación, de pérdida o desvalorización, ¿sí? Por supuesto, dependiendo la zona del cuerpo donde ese cáncer aparece, nos va a estar trayendo otro significado, ¿sí? El cáncer muy comúnmente tiene una raíz emocional de pérdida y también puede ser sentimiento de culpabilidad, de no haber podido hacer lo suficiente, o en una relación, o frente a la crianza de un hijo, ¿sí? Los quistes, algo que quiero guardar, proteger o mantener congelado, ¿sí? Por ejemplo, los quistes en los ovarios en las mujeres generalmente suelen aparecer al año siguiente de la pérdida de un embarazo, ¿sí? Como esa necesidad inconsciente de querer
de querer tener a ese hijo, ¿sí? Bueno, como decíamos, los miomas son la reparación simbólica de un hijo, de un embarazo que no llegó a término, ¿sí? Los nódulos en las tiroides, necesidad de poder decir algo urgente y no poder hacerlo, ¿sí? Siempre la tiroides tiene que ver con problemas en la percepción del tiempo, ¿sí? Como siento que el tiempo no me alcanza, no es suficiente para hacer lo que tengo que hacer, o siento que el tiempo va demasiado lento para poder alcanzar lo que deseo, ¿sí? Bien. Los dolores crónicos son resistencias a soltar un conflicto del pasado. Acá vamos a ver algunos síntomas conectándolos con los sistemas, ¿sí? Es decir, el sistema reproductor, el sistema nervioso, el sistema respiratorio. Si nosotros nos enfocamos en lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Todo lo que es la zona de la cabeza nos habla de el pensamiento, las creencias que nosotros tenemos y también nos habla de la conexión con el padre, ¿sí? Con papá. Cuando hay síntomas de migraña, está indicando que hay conflictos de exceso de control, ¿sí? Exigencia excesiva, autoexigencia o un gran miedo a equivocarse. Esas personas que no se permiten el error, ¿sí? Que tienen que tener todo absolutamente controlado para no fracasar, para no cometer un error, ¿sí? Porque vivencian el error como algo muy frustrante, ¿sí? Obviamente esto nos habla, la migraña, del problema con la autoridad, que esa autoridad puede ser papá o puede ser mamá, ¿sí? Si la persona tiene un gran miedo a fracasar, a cometer un error, es porque tuvo una autoridad muy fuerte en su núcleo familiar, ¿sí? Bien, entonces va a haber que en la sesión trabajar con esa autoridad, ¿sí? El insomnio nos habla de estados de vigilancia constante, miedo a bajar la guardia. El insomnio siempre tiene esto de que hay que ver si en la vida de la persona hubo acontecimientos en su adolescencia o en su infancia donde estuvo al borde del peligro. Por ejemplo, no sé, entró alguien a la casa a robar mientras la persona estaba durmiendo, o mientras la persona estaba durmiendo, mamá y papá se peleaban muy fuerte, o mientras la persona estaba durmiendo, vivenció una situación de abuso, ¿sí? Entonces, esto es el miedo a bajar la guardia. Si la persona vivenció alguna de esas experiencias, lo más común es que a medida que van pasando los años y eso no se trabaja, se puede activar este síntoma de insomnio, ¿sí? También tenemos lo que es la parálisis o los temblores. Son conflictos de desvalorización motora o miedo a no poder actuar frente a una situación, ¿sí? Es como me quedo paralizado frente a esta situación de vida, ¿sí? Y ahí es donde va a aparecer la parálisis o el temblor, ¿sí? Es el miedo a accionar. Sistema cardiovascular. La hipertensión nos habla de un estrés prolongado, conflictos de control familiar o laboral. El infarto nos habla de una sobrecarga emocional por conflictos afectivos o de territorio. Generalmente, volviendo a la hipertensión, generalmente cuando la persona es hipertensa, hay o sea, la persona está frente a dos situaciones conflictivas que no está pudiendo resolver, ¿sí? O sea, es como decir está entre la espada y la pared, ¿no? Metafóricamente hablando. Está frente a dos escenarios en los cuales no está pudiendo cómo tomar una decisión o accionar. Y como no decide y no acciona, se genera la hipertensión. Bueno, las varices. Sentirse atrapado en un lugar o situación de la que no se puede escapar.
Sistema digestivo, ¿sí? Todo lo que es la parte digestiva nos habla de poder digerir, asimilar, ¿sí? Entonces, cuando estamos teniendo problemáticas en no puedo digerir esta vivencia o esta persona o no puedo procesar esto que pasó, bueno, entonces van a haber afectaciones en la parte digestiva, ¿sí? La gastritis nos hablan de conflictos de no poder digerir la situación que se vivió. La colitis es miedo a perder o a soltar algo. Es una dificultad para eliminar una experiencia. El hígado graso acumula emociones y frustraciones no resueltas. Se dice que el hígado es el que guarda muchos enojos, ¿no? Los cálculos biliares son las rabias guardadas y no expresadas por la persona. El sistema respiratorio, por ejemplo, el asma, son conflictos de espacio vital, sensación de opresión o abandono. La rinitis, la sinusitis crónica son conflictos con el entorno más cercano, ¿sí? Sensación de no poder soportar a algo o a alguien. Siempre recordemos que estos síntomas que terminan en itis son un enojo muy grande que la persona viene guardando hace tiempo, ¿sí? Y también lo que es la parte del cuerpo, la nariz, nos habla de situaciones sucias, donde la persona percibe que algo no está bien, ¿sí? Y también pueden ser conflictos que están ligados a la parte sexual. La neumonía es sentirse invadido, atacado o sin protección, ¿sí? Es una situación donde la persona no se siente como conectada a la vida, no puede respirar bien. El sistema reproductor. Algunos ejemplos de síntomas son los quistes en los ovarios. Es el deseo o recuerdo de embarazo no concretado. Era lo que les mencionaba hoy en el ejemplo anterior. ¿Sí? Generalmente cuando se pierde o no se concreta ese embarazo, puede ser que aparezca quistes en los ovarios. La endometriosis es conflicto de no sentirse valorada como mujer o como mamá, ¿sí? Se genera como toda una barrera protectora, ¿sí? En esa zona, a modo de resolución frente a esa situación de desvalorización. Impotencia, conflictos de desvalorización masculina o miedo a no poder cumplir. El sistema óseo y muscular. Por ejemplo, el dolor en la espalda alta son cargas emocionales o responsabilidad excesiva que tiene la persona. El dolor en la parte más baja de la espalda son conflictos que están vinculados a la supervivencia, ¿sí? Temas de dinero o de estabilidad. La artritis es rabia no expresada, rigidez ante la vida. Siempre todos los problemas de huesos hablan de gran desvalorización en la vida de la persona, ¿sí? O sea, la desvalorización es tan fuerte que llega hasta la parte más profunda, que es la parte ósea, ¿sí? La fibromialgia, sensación de no ser suficiente o vivir en lucha constante, ¿sí? Y la piel, que decíamos hoy que son todos conflictos que están vinculados a al tema del contacto, al exceso de contacto o a la falta de contacto, ¿sí? La psoriasis es necesidad de protegerse de agresiones emocionales repetidas, ¿sí? La dermatitis, conflictos de contacto, desear o rechazar un contacto físico. El acné es el rechazo a la propia imagen, inseguridad en la aceptación social. Siempre recordemos que dependiendo de dónde sale ese problema de la piel,
dependiendo la zona del cuerpo, vamos a estar atribuyéndole un significado extra, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que salga la psoriasis, no sé, en la nuca a que salga en el codo, ¿sí? Son zonas que tienen diferente significado. Bien, entonces, dentro de lo que es el camino de la sanación, ¿y por qué digo camino? Porque no es que hago una sesión de biodecodificación y ya está. No. La sesión de biodecodificación me ayuda a mí a ser consciente de lo que está inconsciente, de esos programas inconscientes que estoy cargando. ¿Sí? Pero luego de hacerlo consciente en la sesión, todo lo que yo aprendo en la sesión lo tengo que llevar adelante en la práctica. ¿Sí? Las tomas de conciencia que hice en la sesión, el aprendizaje, ¿sí? Empezar a llevarlos a la acción, empezar a comunicarme de un modo diferente, empezar a actuar de un modo diferente, tomar decisiones distintas a las que comúnmente yo tomaba, ¿sí? Y de esa manera es donde voy comenzando a realizar ese caminito de sanación, ¿sí? Hasta que el cerebro termine de internalizar un modo distinto. ¿M? Entonces, dentro de todo ese camino, ¿cuáles son los pasos? El primero es identificar el conflicto emocional, ¿sí? Y eso muchas veces es necesario hacerlo dentro de la sesión, porque por más que yo vaya a un diccionario, no me sirve, ¿sí? Porque yo voy a estar mirándolo desde mis programas. Necesito de una persona externa con una mirada neutral, no un amigo, porque el amigo me va a estar diciendo a mí lo mejor para mí, pero muchas veces lo mejor para mí no es algo lindo o cómodo, ¿sí? Entonces es necesario ir a un profesional que tenga una mirada neutral que me ayude a identificar el conflicto, que me ayude a identificar el programa, ¿sí? Reconocer ese origen investigando la información transgeneracional y la información del proyecto sentido. ¿Mm? Liberar la emoción y comenzar a reprogramar la memoria, ¿sí? Reprogramando la mente. Entonces, estos tres pasos se van haciendo en las sesiones de biodecodificación. Y como decía hoy, no solamente una sesión de bio, ¿sí? Con varias sesiones, por lo menos 2 o 3 sesiones en un tema, tenemos que trabajarlo, ¿sí? Porque a la sesión siguiente el profesional se va a dar cuenta si avancé o no avancé en eso que se estuvo trabajando, ¿sí? Bien, el síntoma se disuelve cuando el mensaje del cuerpo es escuchado, ¿sí? Cuando la persona está en esa actitud de estoy enferma, quiero sacarme esto de encima, no se termina de resolver nunca, porque hay que mirar el síntoma y empezar a escuchar el mensaje que trae para poder hacerlo consciente. Porque si yo me ubico en esa situación de quiero sacármelo de encima ya a la enfermedad, eso en realidad va a estar potenciando la enfermedad, ¿sí? Porque estoy en una posición de resistencia, ¿sí? En cambio, si yo lo acepto, lo miro, trato de entenderlo, de comprenderlo y de transformarlo, la sanación comienza a darse, porque no estoy ofreciendo resistencia, ¿sí? Bien, si en todo este breve encuentro que estuvimos teniendo aprendiste o descubriste algo, imagina todo lo que podrás aprender si te animás a transitar un proceso de formación. Y muchos de los alumnos que hoy están acá en el webinar, ¿sí? Después cuando nos vemos en clase, generalmente compartimos algunas palabras y ellos mismos dicen, bueno, el webinar me sirvió para poder profundizar lo que venimos viendo, ¿sí? Entonces, siempre dentro del proceso de formación
en cada una de las clases, además de estar recibiendo contenido, ¿sí? Aprendiendo un nuevo método, además de eso, se trabaja en el proceso interior, porque vamos trabajando en el árbol genealógico, vamos trabajando en las historias, ¿sí? Entonces, es muy profundo y muy significativo todo ese proceso. Dentro de la formación, se aprende a decodificar los síntomas propios y también a poder decodificar el síntoma de otras personas. Los alumnos que están transitando todo este proceso hacen prácticas con su grupo de compañeros y también hacen prácticas de biodecodificación con otros alumnos y con otras personas. Hace unas semanas atrás, dentro del WhatsApp, donde se comparten los links de los webinars, hicimos una pequeña encuesta para aquellas personas que querían recibir una sesión de biodecodificación gratuita, ¿sí? Para que puedan trabajar el síntoma que estaba manifestando su hijo. Bueno, estas dos personas recibieron sesiones gratuitas con el grupo más avanzado de formación de los alumnos, ¿sí? Y fue increíble ver el lenguaje corporal de esas personas cuando iban siendo guiadas por los alumnos a través de las técnicas. Se veía el momento de liberación de la emoción, se veía el momento en donde la persona cambiaba su gestualidad y su corporalidad al momento de resignificar ese problema, ¿sí? Entonces, todo esto se va transitando dentro del proceso de formación. Se tienen acceso a casos reales, a prácticas que están supervisadas, ¿sí? Y es toda una instancia de transformación personal y profesional. Los alumnos de la formación de bio tienen también el acompañamiento de los mentores. ¿Y por qué tienen este acompañamiento? Porque como decimos hoy, las clases, los temas que se van viendo en esas clases, van moviendo la historia personal del alumno. Entonces, cuando el alumno se siente movilizado o está frente a un punto de inflexión, el mentor está ahí para poder acompañarlo, ¿sí? Para poder orientarlo, para que pueda trascender esa inseguridad y retomar nuevamente el camino, ¿sí? Entonces, hoy en día hay muchos cursos de biodecodificación y muchos que venden los cursos de forma corta, que no tienen ningún tipo de seguimiento ni de acompañamiento. Nosotros realmente todo este proceso lo dedicamos con mucho amor, con mucha energía, con el objetivo de que además de aprender, los alumnos puedan hacer un gran proceso de transformación interna. ¿Mm? Entonces, para aquellas personas que están interesadas en sumergirse en el proceso de la formación de biodecodificación, ¿sí? Pueden solicitar la información porque en el mes de septiembre comenzamos con un nuevo grupo de formación. Ya tenemos alumnos que están inscriptos y, por supuesto, a lo largo de todo este mes de agosto vamos a continuar inscribiendo, ¿sí? La formación es 100% online, ¿sí? Y tiene certificación a nivel internacional. Es decir, que los que egresan de la formación están habilitados a poder atender sesiones de biodecodificación, tanto online como presencial, ¿sí? Ahora, todas aquellas personas que hoy están acá en este webinar van a tener un beneficio. Todas aquellas personas que quieran ser parte del proceso de formación de biodecodificación, ¿sí? Aquellos que quieran inscribirse en el día de hoy van a obtener un taller gratuito de abundancia, ¿sí? Las personas que quieran sumarse a la formación, que quieran inscribirse el día de hoy, pueden escanear, sacarle una foto a la imagen que aparece acá, ¿sí? Y solicitar al momento de inscribirse el taller gratuito de abundancia para poder trabajar
en su casa, ¿sí? Aquellos interesados pueden escanear el código y luego al contactarse pueden solicitarlo. Bien, y acá tienen también todas las redes. En la página web, cuando ingresan, van a ver todo el temario, el contenido de la formación, la metodología de trabajo, los temas que se van a ver, la duración de la formación. En el mail van a poder consultar dudas, pedir si quieren el archivo, ¿sí? Con toda la información de la formación. Y dentro de las redes de Instagram, en los dos links de Instagram van a poder ver varios testimonios de alumnos que ya egresaron y también van a tener contenido de valor, ¿sí? Si ustedes se meten en el primer Instagram que dice Coach Analía Rotalauer, van a poder ver mucha información acerca de los síntomas y también van a encontrar ejercicios de psicomagia, técnicas. Así que los invito a sumergirse en las redes para ver más información. Y ahora que ya terminamos con el tema de hoy, voy a dejar de compartir y vamos a frenar, a pausar la grabación para que puedan, si quieren, hacer preguntas o consultas. Ahí estamos.